Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Tengo la muy grata y honrosa compañía de dos distinguidos economistas, Alexis Martínez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el doctor Héctor Guiliani Curi. Y también tengo un conocido, muy conocido, excesivamente politólogo dominicano, quien es un gran colaborador de este programa, el licenciado Daniel Pou. Estamos hablando del balance que se puede traer de los primeros 9 meses de la administración del presidente Luis Abinader, y también qué puede deparar lo que resta del primer año de gobierno, que vence el 16 de agosto. Hablábamos de el gasto y el ahorro que el gobierno celebra como un gran triunfo, ¿no? Cuando la razón y la lógica indica que el gobierno debe lanzar mucho dinero, invertir cuanto tenga para impulsar y reactivar la economía. Sí, mire, sí, previo a eso, para no dejarlo de Héctor en el aire, primero, economista por oficio que somos, ¿verdad?, en nuestra condición de decano, pero agregándole... Es el oficio lo que da la profesión. Sí, el oficio es lo que la da. Bueno. Mire, el cirujano es cirujano en el quirófano, en su casa es un amo de casa. Mire, Miguel, le quiero decir algo. El tema de la pandemia, no quiero dejarlo suelto. Si tú miras el impacto económico de si abren totalmente ya las 2 o 3 horas que quedan de la noche, es mínimo. Si lo miras mecánicamente, los números. Lo que pasa es que hay un tema social que el gobierno no quiere cargar, como dijeron, con un mea culpa ante un posible rebrote producto de que la ciudadanía interprete, en la lectura que le damos, ya esto se abrió, ya podemos darle rienda suelta. Recuerden la característica del dominicano, que es muy festivo, es muy social, y nada. Entonces el gobierno tiene... Pero sí, pero el gobierno sabe perfectamente que en términos de impacto económico, eso ya lo que procedería como lógica es que se abra totalmente, pero es un tema de cómo la ciudadanía puede, el mensaje, los códigos que puede descifrar erróneamente la ciudadanía. Y por eso vamos a tener siempre, le vamos a dar el beneficio de la duda al gobierno en cuanto al estado de excepción para que se pueda manejar de acuerdo a cómo vayan los brotes y todo eso. Pero hoy un diputado o senador del Partido de la Liberación Dominicana... Escúchame, Miguel, porque es donde yo quiero acotar, porque a veces los programas fuera del aire tienen una parte que es interesantísima y la gente y el público se la pierde. Sí. Y es el tema de que mira, las medidas de restricción de circulación por sí mismas no son efectivas para frenar el contagio. Lo que son efectivas son las medidas complementarias. Yo te digo, en Europa, yo tengo familia en Europa, tú puedes andar las 24 horas al día. Ahora, no pueden ir a visitar más de 2 personas en una casa de familia. Óyete, en un restaurante, en una cafetería, el aforo está marcado. 6 personas en función del espacio, 10 personas en función del espacio. Si llega la patrulla de la policía, es más, los lugareños no se atreven a pasar del número, porque están programados. Claro. Entonces, aquí lo que falta es eso. Eso sí. Aquí ya hoy en día, tú tomas... Bueno, pero los restaurantes tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, no aceptan más de mesas de 6, de 4 Miguel, yo te puedo... No cantemos la suerte. Mira. Pero muchos restaurantes lo están haciendo. Mira, si después que terminemos este programa, si tú quieres, damos una vuelta para que tú veas unos centros etílicos que hay aquí, donde están apiñados, ahí tú no ves mascarilla. Mira, ahí se sirve el trago en plato hondo, ¿no? La verdad es que la política del gobierno dominicano, el anterior y con respecto a la pandemia, fue un fracaso. Definitivamente. Y fue un fracaso porque ellos pudieron haberse impedido el acceso de turistas desde muy temprano, cuando ya tenían información. Y por ahí era a una isla como la República Dominicana, era que iba a entrar la pandemia, no iba a entrar por otro lado. ¿Okay? Y haber mantenido los otros sectores de la economía funcionando. Y lo mismo ha ocurrido con este gobierno, que le ha dado una importancia tremenda al turismo, pero que su contribución ahora mismo a la economía es mínima. Entonces, ha habido un fracaso total en eso, han sido muy exitosos con la vacunación y todo, cosas, pero fíjate, están habiendo rebrotes. Y están habiendo rebrotes en otras partes del mundo donde hay vacunación.
Entonces, no hay un proceso de aprendizaje, de cuestionamiento. Si tú ves el lenguaje del gobierno siempre, las declaraciones, es como si estuviéramos en el paraíso terrenal, todo está mejorando, estamos inaugurando y estamos haciendo esto. Pero el país, en ese sentido, aquí por lo menos en la capital, está teniendo problemas. Y nosotros, el gobierno, mejor dicho, tiene una adversión a admitir de que hay riesgos, de que hay peligros. Porque ellos piensan que les va a impactar en el sector turismo. Ese es uno de los problemas. Ahora, y no solamente... hay un elemento que está generando mucha preocupación a nivel social y que probablemente escape a la voluntad, el deseo y al control del gobierno. Son los aumentos de precios que se están produciendo en artículos de consumo masivo, especialmente de la población de más bajos ingresos. Es verdad que los commodities, que son factores externos, los que están influyendo en esos aumentos de precios, pero ese es un discurso que no asimila y que no entiende la mayoría de la población. El gobierno parece que está de brazos cruzados con relación a este asunto. ¿Puede el gobierno, con medidas y políticas económicas públicas, puede paliar o puede reducir el impacto de ese aumento de los precios internacionales en los productos de consumo de la canasta familiar? En el día de hoy, el periódico, creo que Diario Libre, en su versión digital, dice que un estudio de economistas y de técnicos del periódico indican que la canasta familiar es de alrededor de 38,000 pesos mensuales. La de los pobres. La de los pobres, lo cual significa que está muy por encima del salario mínimo. Tendría que entrar en una política de subsidio, pero... De hecho, ha entrado. Pero tú has visto qué ha ocurrido con la política de gasto del gobierno. Han ido eliminando el gasto social. Y las inversiones también se han caído. Pero fíjate, lo importante de la salsa de precios es que puede ser un detonante a factores sociales que están subyacentes. Hoy salió una declaración muy importante de Sebastián Edwards, un economista chileno de la Universidad de California en Berkeley, sobre el caso chileno. Chile fue un país que redujo la pobreza de un 55% a un 8%, y 40% de 1990 a la fecha, y un 40% de la población pasó a clase media. Pero ¿qué pasa? Es verdad que en la República Dominicana creo que se ha reducido la pobreza, pero también hay otros factores que están en la superficie que la salsa de precios pueden causar un estallido. Y es lo que le llaman la equidad horizontal. Bueno, ocurrió en el 98, en el 84. En el 84, exactamente, que un simple alza de precios. Tú agarras el caso de Chile, fue el metro. El caso de Perú fue la reforma tributaria. En la República Dominicana podrían ser los precios. En Colombia también. En Colombia, digo, escúchame, fue en Colombia la reforma tributaria. Entonces, es lo que él dice. La gente percibe que hay desigualdad de oportunidades. Que no se les resuelven los problemas de tránsito, que no se les resuelven los problemas de delincuencia, que no se les resuelven el problema de educación, porque tú tienes, 4% del presupuesto dedicado a educación, que es para mantener a los profesores, no para mejorar la clase, la educación de los estudiantes, claro. ¿no? Entonces, la gente, una medida de alza, o una alza de precios causada ya sea por factores externos o internos, puede causar el problema en la República Dominicana. Puede ser el Miguel, detonante. ante la pregunta de si puede o no el gobierno hacer algo, primero hay que tener claro lo siguiente. Si nos ponemos a ver las cifras del Banco Central, porque ahí es que tenemos que guiarnos, la inflación fue interanual, pudo haber rondado cerca del 9%, pero cuando tú tomas la inflación de este año, puede andar rondando 2.68, 2.70. Es muy por debajo de la meta de inflación, pero se da lo que dice Héctor. ¿Qué ocurre? Hay productos que son muy sensibles, extremadamente sensibles, que si tú lo combinas con dos elementos, con aquella inflación interanual que estuvo muy por encima de la media del país en los últimos años, y con los empleados que todavía no han podido recuperar su empleo, y si lo combina además con un tercer... Y empresas que no han podido reactivar. Y si lo combina además con el poder adquisitivo
que está recibiendo, aunque tú tengas tu empleo, eso no quiere decir que tú tienes el mismo poder adquisitivo, porque había gente que trabajaba más horas extra, que ganaba más beneficios marginales, se le ha bajado el poder adquisitivo. Entonces, cualquier elemento le puede generar un efecto detonante y el gobierno lo sabe. Y es tanto así que fíjate que estamos subsidiando cerca de 3.000 millones de pesos con el combustible. Cuando tú sumas qué ha pasado con el precio del barril de petróleo y el valor, el gobierno le está subsidiando 3.000, pero eso no basta. Pero eso es estándar en los gobiernos, en cualquier gobierno, ¿entiendes? Sí, pero eso no es, pero lo importante es que sepamos. La paz social vale todo, sí, todo el dinero que se pueda. Ahí es que voy, y con esto concluyo esta parte. El gobierno tiene que saber que construir paz social en este momento tiene un costo alto y tiene que estar mirando esos productos que son tan sensibles a la ciudadanía, que no se le vaya, cueste lo que cueste. Pero además el gobierno yo que creo no se que vaya de debe la mano. preservar la paz laboral que hemos disfrutado en más de 30 años. Sí. Que es la base a mí del sustento, del crecimiento de la economía dominicana. Aquí no se le ha hecho ninguna empresa privada aquí ha tenido que cerrar como por resultado de un conflicto laboral. No. Ninguna. De gran escala. Sí, de gran escala. Aquí todas las huelgas son contra el gobierno. Desaparecieron. Sí, También. son todas las huelgas que se han dado aquí importantes han sido contra el gobierno. No contra el sector privado. Sí, así mismo. Entonces el gobierno tiene que saber que construir paz laboral y paz social tiene un costo inmenso. Y esa inflación que parece poco significativa, incluso por debajo del margen presupuestado, que anda en 4 más o menos 1, esa, si le sigue afectando productos tan sensibles, vinculados básicamente a productos de consumo diario, le puede generar una situación, y en eso sí el gobierno tiene que estar muy atento. En eso sí el gobierno tiene que estar vigilando con una lupa, como dicen, minuto a minuto, porque puede generar un efecto que impredecible. Estos 9 meses le toman a Abinader precisamente dentro de ese ambiente, dentro de un ambiente de cómo construir paz social y de hasta cierto punto cómo el déficit fiscal que tiene, cómo cubrir ese hueco, pero a la vez construyendo paz social. Ese es el gran desafío. Pero el déficit fiscal lo han disminuido significativamente Sí, este año. sí. Se espera El que- déficit Bueno, la fiscal es reducción- del año pasado y del anterior gobierno Bueno, principalmente, pero, que se respondió explica- efectivamente a la crisis. Pero se explica esa reducción del déficit con la reducción del gasto público. Sí, exactamente, porque los ingresos han aumentado. Ha aumentado. Los exactamente. ingresos, sí. Pero hay un problema fundamental, una situación bastante compleja, porque no podemos decir que tenemos una situación con cierta consistencia y latitud como en tiempos normales. Requiere indiscutiblemente de políticas públicas unitarias. Así es. O sea, donde cada política tenga la capacidad de motivar la sinergia de las demás políticas. Porque el Estado no puede ser una suma de retazos, una suma de compartimentos estancos. El Estado es un ente vivo, dinámico. Entonces, por eso es que hay una gran preocupación, y yo comprendo muy bien a Héctor y comprendo a Alexis, es que hay una falta de dosis de proactividad. O sea, mantenerse en la sublimidad del suspenso. Hay quienes dicen que eso es un temor a equivocarse. Sí. Probablemente, pero es un error que han cometido los gobiernos latinoamericanos consistentemente. Y es que, fíjate, el gobierno dominicano lo que se está fijando es en que creció el producto. ¿Ok? El gobierno chileno en que se redujo la desigualdad. Pero es que hay otros factores que están detrás de eso, que son de tanta importancia para la población, que cualquier cambio brusco, como serían los precios ahora, o una medida, puede causarte una explosión. Héctor, hay un detalle, hay una variable que se llama el desplazamiento en la escala social, que aquí no lo toman en cuenta, porque somos un país que tenemos muchos años en paz, que no se producen grandes, pero ese indicador
¿Oíste? En un momento, y hay que tener mucho cuidado con la clase media, porque la clase media es sumamente sensitiva. Ese indicador está afectando a la clase media. Y cuando la clase media se pueda sentir acogotada, que no encuentre la ventana para oxigenarse frente a ese elemento, puede producirse una situación de crisis muy fuerte. Que no quiere caer en la pobreza tampoco. No, es muy vulnerable y cualquier cosa la puede sumir en la pobreza. Y de hecho una parte de la clase media en esta coyuntura ya cayó. Y por eso es la demanda del importante. 30% a las AFP. Sí. A propósito de eso, ¿ustedes apoyarían en las circunstancias actuales la entrega de ese 30%? Mira, yo no estoy de acuerdo. Eso fue algo que se creó para asegurar en una sociedad básicamente urbana que las personas se pueden pensionar. El problema del sistema de pensiones es un problema de informalidad, bajo salario. Lo que podría buscar el gobierno es hacer una contribución para que las personas en el futuro puedan retirarse con una mayor pensión. Y también tienen que revisar el problema de la compensación que están recibiendo las AFP, porque tiene que haber un par y paso. El gobierno da de un lado, pero también tiene que quitar de otro para que vaya a los futuros pensionados. Ahora, lo que decía el gobierno durante el gobierno de Danilo Medina de que iba a provocar una catástrofe el gasto de las AFP, eso era pura basura. Es decir, la economía había caído en una depresión de casi 6 o 7% del producto potencial y un aumento del gasto a través de la repartición del dinero no iba a tener efecto alguno, como no lo tuvieron los 40.000 millones que gastó el gobierno en asistencia social con financiamiento del Banco Central. Sí. Y eso evitó que el país se alterara, ¿no? Sí. Yo tengo una posición intermedia con lo de Héctor, es decir, tal y como él dice, quizás no sea tanto por el impacto económico que iba a traer eso en los niveles macroeconómicos, en el desempeño de la economía. Mi posición con la no entrega de los fondos va más por la estocada que se le daría al sistema de seguridad social, que de por sí tiene muchos problemas. Y es un sistema que en lugar de tomar medidas que puedan afectarlo, debemos buscar medidas que lo puedan fortalecer. Es un sistema que necesitaba, previo a la pandemia, una reforma amplia, integral. Ahora, el problema de la Ley de Seguridad Social es que fue basada y fue concebida bajo dos conceptos fundamentales: la universalidad y la obligatoriedad. Pero el Congreso que la aprobó se eximió de ambos conceptos. Sí. Creó su propio sistema de seguridad social. La Suprema Corte, la Junta Central Electoral, la universidad, el Colegio Médico, el Banco Central, el Banco de Reserva. No puede funcionar un sistema de esa naturaleza. Más un 60% de empleados informales. Eso es lo que dice Sebastián De trabajadores Edwards informales. en su entrevista, que la clase media está harta de eso, está harta de barrilito, está harta de esos privilegios específicos a esos sectores. Bueno, un hombre de clase media, una familia de clase media se pasa 40 años o 30 años cotizando al Seguro Social para sus pensiones y al final, en la recta final de su vida, recibe una pensión de 5.000 o 6.000 o 7.000 pesos que no le resuelve ningún problema. Un diputado tiene 2 periodos, 8 años, y se retira con el 100% de la pensión y mantiene su seguridad social, con un seguro médico internacional y todo ese tipo de cosas. Permiso de arma de fuego. Permiso de arma de fuego, todos esos privilegios han sepultado el espíritu del sistema de seguridad social. Por eso que yo digo que hay que ciudadanizar el poder en este país. Mientras no se ciudadanice el poder, lo que se está haciendo es fomentando la exclusión y la desigualdad. Mira, hay un tema que y esto no ando con estadística, pero lo estaba estudiando, el tema de la AFP. Hoy en día... Tenemos que hacer una pausa, pero brevemente. Sí. El grupo etario del sector de clase media que ha perdido su trabajo, que le va a ser muy difícil recuperarlo porque se encuentran en edades ya que sobrepasan los 55 años, se ven en una encrucijada. ¿Para qué yo quiero AFP si ahora mismo aquí hay hogares que le disminuyeron sus ingresos un 75% y están sobreviviendo, incluso por solidaridad entre amigos y familiares? Se necesitan soluciones para los diferentes grupos etarios y sociales,
porque no se puede ver de una manera abstracta. Cuando usted va a diseñar política pública, lo concreto lo construye con las particularidades. Y aquí no se ha hecho nada de eso. Bien, vamos a tener que hacer otra segunda pausa, la pausa final, para regresar con el tema ya final, el cierre de nuestro programa de esta noche, los 9 primeros meses del gobierno del presidente Luis Abinader, con 2 economistas y un destacado, también destacados los economistas y un destacado politólogo dominicano. Regresamos después de la pausa.